Vos del de atrás. Bueno, buenas noches otra vez a todos. Vamos a continuar, creo que desde el 117.4.12. 12. Dejemos aquí el anterior como contexto igual. Bueno, ¿alguien quiere leer? Sí, yo. Dale. Se le han otorgado al cuidado del hombre mortal no solo la presencia ajustadora del Padre paradisiaco, sino también el control sobre el destino de una fracción infinitesimal del futuro del Supremo. Porque así como el hombre alcanza su destino humano, del mismo modo alcanza al Supremo el destino en niveles de deidad. No, gracias. Interesante. Sí, ahí está resumida nuestra responsabilidad de cumplir nuestro pedacito. Mm, Una fracción infinitesimal del futuro del Supremo. Sí, sí, está muy un resumen de todo lo que a varias partes hemos leído acá de esa responsabilidad de nosotros de ayudar a completar el Supremo. Es una comparación muy interesante con el ajustador, porque ambos son elecciones. Son oportunidades, pero son al mismo tiempo voluntarias. No son ¿Tú te acuer- obligaciones. tú te Sí. acuerdas cuando hacían esa comparación de que el ajustador es al hombre, lo que la Trinidad es al Supremo? Ujú, Sí, sí. que la Trinidad es como el ajustador del Supremo. Por lo que le da la personalidad y a nosotros la personalidad no la da el Padre. Hay, en una cosa es al revés, porque el ajustador está esperando es ganar nuestra personalidad, porque él no tiene personalidad como la nuestra, es prepersonal. Pero sí la Trinidad es como la que tiene el plan y en cierto modo Ujú. bueno, la que lo creó al Supremo es como, sí, como un referente que está por encima. Entonces, yo no sé si el mismo libro, ya no me acuerdo, hace esa comparación o Sí, allí mismo en el documento 117 capítulo 3:10 si quieres lo miras allá, para no tenerlo que pegar. sea, ya pasamos por ahí. Sí, está fresquito porque es el 17:3:10. Pues entonces mi memoria es muy mala. Yo sí me acordaba. Lo que la Trinidad es para Dios el Supremo, sí, acá, ¿no? Lo que dice todo el párrafo es, El ajustador es para el hombre en evolución. pero mira que dice que también Bueno, el Supremo está condicionado al crecimiento, a los éxitos de los hijos creadores y administradores de esa Trinidad. O sea que ellos también tienen, si ellos triunfan, le están contribuyendo al Supremo. ¿Te acuerdas que en alguna oportunidad teníamos la duda de si Jesús le había aportado al Supremo o no? mm, sí, pero lo dice muy claro en los 7 autootorgamientos, ¿no? Ahí hablan todo el tiempo de Sí,
de lo que le dio el Supremo. Si el Supremo evoluciona por virtud de su vinculación con la Trinidad del Paraíso y en consecuencia de los éxitos de la divinidad por parte de los hijos creadores y administradores de esa Trinidad. Que la Trinidad le da la personalidad, ¿verdad? La mente a través del Espíritu Infinito. Él recibe la mente suprema. Y el poder también a través del Espíritu Infinito. Le ayuda, sí, pero hay de pronto, yo diría que son más los hijos creadores y o sea, los creadores supremos, mejor dicho. Pero sí tienes razón en que los hijos divinos, o hijos creadores, ¿no? Claro que está hijos con minúscula, pero dice éxitos de la divinidad. Ahí se refiere a Micaeles y Abonales, supongo. Entonces ahí le aporta el Hijo Eterno. Mm. Pero los abonales no están en los creadores supremos. Tienes razón. Sí, porque solamente están los hijos creadores y las Creadores hijas y creativas. representantes. Sí, bien solo los Micaeles. Mm. Sí, o sea, la Trinidad está por encima, pero también vía los hijos creadores le ayuda desde abajo a la parte de poder experiencia con los otorgamientos y con la administración de esos hijos de la Trinidad. Mm, ok, muy interesante. Bueno, y volviendo acá, eh, ya para cerrar, creo que, Nos faltan dos. sí, estos acá, estos. Así pues, Leo. Bueno, dale, y yo lo. Así pues, la decisión aguarda a cada uno de vosotros, así como antaño aguardó a cada uno de nosotros. ¿Fallarás al Dios del tiempo, que tanto depende de las decisiones de la mente finita? ¿Fallarás a la personalidad suprema de los universos por la indolencia de la retrogresión animalística? ¿Fallarás al gran hermano de todas las criaturas, que tanto depende de cada una de ellas? ¿Puedes permitirte entrar al reino del honor realizado cuando ante ti yace la visión encantadora de la carrera universal, el descubrimiento divino del Padre del Paraíso y la participación divina en la búsqueda y evolución del Dios de la supremacía? Una poesía. Ujú. Gran hermano de todas las criaturas, Sea Micael, el Supremo. Supremo. Sí, porque están hablando del Dios del tiempo, el gran hermano de todas las criaturas que tanto depende de cada una de ellas. Sí.
No me ha ocurrido pensar que el Supremo era hermano mío. Sí, alguna vez hacíamos la comparación como con un relator que fuese el abuelo o el bisabuelo de la familia que llevara un registro de algún tipo escrito o de todas las experiencias y de todos los crecimientos de toda la familia. Ujú. Y cuando dice así como nosotros, ¿qué me hizo? Sí, muy interesante. Así como antaño aguardó a cada uno de nosotros. ¿Quién Mm, escribe este libro? ¿Un mensajero? mm, Déjame miro cuál es el autor. Trae mi libro que no lo he sacado. Dice, presentado por un mensajero poderoso temporalmente, residente en Urantia. O sea que él también. Ah, claro, porque el mensajero poderoso Un es mortal glorificado. mortal. Sí. Por eso es que habla así como en primera persona. Mm, Aguardó a cada uno de nosotros. El Dios increíble. de la supremacía. Y no me acordaba de esa expresión, el gran hermano de todas las criaturas. Que tanto depende de cada una de ellas. Mm. Sí, es que es una deidad, pero al ser experiencial, tiene mucho de lo de nosotros. No es una deidad como las que están por fuera del tiempo. Mm. Marlene, ¿estás haciendo algún comentario o Que tiene el teléfono apagado. no? Ok, por si acaso. Estaba leyendo, releyendo. Ok. Mm. Voy a leer el último para ver qué más nos redondea de la idea de estos tres párrafos. Los dones de Dios, su dote de realidad, no son divorcios de sí mismo. Él no aliena a la creación de sí mismo, pero ha establecido tensiones en las creaciones que circundan al paraíso. Dios primero ama al hombre y le confiere el potencial de la inmortalidad, la realidad eterna. Y a medida que el hombre ama a Dios, se vuelve el hombre eterno en actualidad. Y he aquí el misterio. Cuanto más estrechamente se acerque el hombre a Dios a través del amor, tanto más grande será la realidad, actualidad de ese hombre. Cuanto más se aleja el hombre de Dios, más se acercará a la no realidad, a la cesación de la existencia. Cuando el hombre consagra su voluntad a hacer la voluntad del Padre, cuando el hombre da a Dios todo lo que tiene, Dios hace que ese hombre sea más de lo que es. Mm. Qué lindo. Esta parte que habla de tensiones en las creaciones que circundan al paraíso. Esas tensiones se refieren
al hecho de que no hay perfección ahí, ¿cierto? A que no hay Sí. unidad aparente. Ujú. Es tensión en el sentido de que la mente eh, contempla una separación. Cuando tú tensionas un caucho, un resorte, estás separando dos extremos o dos partes de un objeto que es un objeto, eh, pues uno, singular. Pero sin embargo, tú eh, tienes en cada mano, digamos, un extremo del caucho. Entonces, de la unidad estás contemplando la dualidad. Y eso es una contradicción, porque el uno no puede ser dos, ni el dos puede ser uno, salvo en apariencia. Entonces, siempre que el libro habla de tensiones, se refiere a manifestaciones que son aparentemente de naturaleza diferente, pero que desde el punto de vista adecuado, un punto de vista avanzado, superior, más profundo, deberían poder verse como una unidad. El libro dice que la tensión fundamental está en el prólogo, esa expresión, tensión fundamental, es entre lo personal y lo no personal, o sea, porque no puede haber dos cosas que sean más diferentes que eso, las realidades de lo personal y las realidades de lo impersonal, la materia, energía. Ujú, Y eh, en el aspecto potencial, esas manifestaciones están contenidas como potenciales no revelados en el absoluto no cualificado, que es el depósito de lo no revelado impersonal. Y en el absoluto de deidad, que es el depósito de lo no revelado que tenga que ver con la personalidad, con lo espiritual, con los valores. Y entonces siempre hay un tercero que resuelve la tensión. En filosofía se llama el, el tercero mediador, creo que es la expresión que se usa en filosofía. Catalizador. Es, es como el que, o sea, si tienes los dos extremos del caucho, el tercero mediador es el caucho mismo que los une y te muestra que en realidad no son dos cosas separadas o diferentes. O si tienes cara y sello, el tercero mediador es el interior de la moneda que va de una cara a la otra, por ejemplo. Entonces el mediador es el absoluto universal. Y en el campo de lo manifestado está el Hijo Eterno, que es el absoluto de la personalidad y el controlador de todo lo que sea de orden espiritual y que tenga que ver con valores. Y el paraíso, que son lo primero que aparece, que es el absoluto de lo no personal, de la energía, de la materia y el De la control de energía. todas las formas de energía y materia manifestadas. Y luego de que ellos dos han aparecido, digamos, por ponerlo de manera temporal, aunque eso pasó por fuera del tiempo, aparece el espíritu infinito. Y por eso el espíritu infinito otorga a la mente, tiene poder sobre y sus seres creados, sus descendientes tienen control sobre la materia y la energía, pero al mismo tiempo él enlaza con el espíritu. Entonces él es como el tercero mediador en lo manifestado. Y ahí lo que uno diría, no hay nada más
diferente que lo material y lo espiritual, ¿no? de lo espiritual, sí. Aunque en filosofía el dualismo, que es suponer que hay dos realidades fundamentales en las filosofías de nuestro planeta, digamos, ese dualismo se ha propuesto desde Descartes, más o menos. Es como materia y mente, no materia y espíritu, sino materia y mente. O sea, están las realidades de la mente y por otro lado están las cosas mm, materiales. Y en filosofía también hay como dos propuestas. Una es que son eh, una dualidad irreconciliable, o sea, esencialmente dual es la realidad. Existe la materia, existen las ideas y no tienen nada que ver. Y está una propuesta o propuestas que van hacia el monismo y es que todo en últimas, que es lo que propondría el libro Durantia, es parte de lo mismo, solo que hay que contemplarlo desde niveles más elevados, ¿no? Ujú. Ujú. Me llama la atención que dice que los dones de Dios, su dote de realidad, o sea, los equipara con que ellos son una dote de realidad, ¿no? Y que es casi que es lo único de realidad que nosotros tenemos con certeza. Entonces, la forma de reconocer la realidad en cualquier nivel es asociarse con ese ajustador. Sí, puede, yo no estoy seguro si solo se refiere a los ajustadores, Los dones de Dios, sí, o si se refiere en general a todos los dones, a otro tipo de, sí, de cosas que puedan. sí, porque los dones de Dios serían el ajustador, la personalidad y la mente, que también es una dotación. Estos días mencionaba alguien que la fe es un don, ¿no? También es un don, sí. O sea que Porque, tenemos, pero es un don que se recibe por gracia. O sea, no te dan una porción de fe, tenga, sino que la gracia es el reconocimiento de Dios Padre. Ay, se me va a acabar la batería. mm, Sí, la fe es un don, pero se recibe por gracia. O sea, yo no nazco con la fe así como nazco con mente, como nazco, como me dotan de personalidad o como llega el don del ajustador, sino que yo por la gracia recibo la fe. Es como un círculo. Si tengo fe, recibo la gracia, pero la gracia es ser reconocido como hijo de Dios al final. mm. Ujú. Aquí hay una cita que me gustaría, eh, se me acaba la batería. Voy a poner la cita y me voy a buscar el... Aquí yo me pierdo en este menú de esta plataforma. Por ejemplo, no veo, ya vi el chat, que está en otra parte. Porque allí habla de las tres, ¿cómo se dice? Las tres realidades que tenemos a través de esos dos. De pronto sí tienes razón. Mm. Otra cosa acá interesante es donde dice este eh, tiene en negrilla,
Ujú. Cuando el hombre da a Dios todo lo que tiene, o sea, ¿qué tiene un ser humano? Pues, bueno, la respuesta más tonta sería decir, pues, las cosas materiales que tiene, ¿no? Pero obviamente eso no lo tiene y la prueba es que no se lo puede llevar para el otro Pero sí lado, ¿no? tiene, ¿qué es lo que realmente tiene? Y las cosas materiales en últimas, pues, ¿de dónde surge la materia energía? Surge del espacio vacío, la logran obtener los controladores físicos de Cano, luego la organizan los Micaeles, las ministras divinas. O sea, los átomos en realidad no nos pertenecen, pues las cosas materiales son prestadas. Entonces, bueno, obviamente lo material no lo tenemos. La mente tampoco, porque la mente es como una señal de Una inalámbrica, conexión. una conexión. Ujú. Tenemos el radio para sintonizarnos, que es el cerebro, digo, con esos dones, pero no es algo que tengamos. Eh, el ajustador es prestado. No, nos morimos y él se va a Divinington. Entonces, eh, de pronto la experiencia, pero esa experiencia sí nos pertenece, le pertenece al Supremo, obviamente, y sí es con lo que nos despertamos al otro lado, ¿no? Eso sí es como una ganancia, pero ¿cómo se construye? Se construye usando lo único que realmente sí tenemos y es la voluntad. Sí, En nada más realmente somos soberanos o podemos decir que es realmente de nosotros para hacer lo que queramos con él, con ella. Entonces, lo único que tenemos es la voluntad, no hay nada más. Entonces, si alguien le quisiera hacer un regalo a Dios, es lo único que tiene para darle, no le puede regalar nada material, ujú, no le puede regalar nada en el terreno de la mente o de la experiencia, porque bueno, él ya está más allá de eso. sí. Ahí está la cita que lo dice así bien claritico. Ahí la puse. Creo que no la has puesto, Sí, ahí, allá estoy viendo que está puesta. no me parece, Ve qué raro. pero sí es cierto, ya la vi. La última. Documento uno, ¿no? Sí. La Sí, afectuosa dedicación de la voluntad humana exactamente ese a es. hacer la voluntad del Padre es el regalo más selecto que el hombre puede hacer a Dios. En efecto, tal consagración de la voluntad de la criatura constituye la única dádiva posible de verdadero valor que se puede hacer el hombre, que puede hacer el hombre al Padre paradisíaco. En últimas, el libre albedrío. La voluntad, sí. Sí. Mm. Sí, es lo único que tienes. Y por eso hacer la voluntad del Padre no es una elección desde lo filosófico, aunque filosóficamente es lo más coherente que se podría hacer, sino es una elección desde el corazón. O sea, es como Ujú. que alguien le dé un regalo a alguien que quiere, a la mamá, al esposo, lo que sea. El regalo no se lo hace porque dice, eh, es lo que es más lógico, porque es una fecha en que hay que dar ese regalo, sino que lo hace porque realmente quiere darle algo, porque le nace. Entonces, por eso lo de hacer la voluntad del Padre no se trata simplemente de mecánicamente buscar una técnica para escuchar una voz, sino
eso es irrelevante, aunque pueda ser que las técnicas sean útiles después, pero la motivación inicial no puede ser esa. La motivación inicial tiene que partir desde un enamoramiento de Dios, digamos, y de querer realmente como en retribución, una vez que se reconoce todo lo que nos ha dado, querer darle algo y descubrir que no tienes nada para darle, solo la voluntad. Ujú. Luego ya cada uno buscará si hay alguna técnica que le favorezca, pero eso ya es un asunto personal. ¿Para qué? Para percibir en cada momento cuál es la voluntad. Ujú. Bueno, ¿cómo se relaciona ese último párrafo con los anteriores? O sea, ¿hay como un giro ahí o por qué creen que cierran Sí, de esa manera? ¿Cómo se llama el párrafo? El Dios finito es la sección. Ahí terminaría la sección. El título también es muy interesante, ¿no? Dios, pero finito. mm, Yo creo que siempre se están refiriendo en todos los párrafos a esa potencialidad que tenemos. Y tenemos potencialidad de expresar lo que vinimos a expresar, tenemos asistencia, o sea, todo está dado para que lo hagamos. Inclusive todo lo hace Dios por amor y cree en nosotros, porque entrega un segmento de Él a nosotros para apoyar esa capacidad de logro. Ujú. Aquí en esa cita que yo puse antes, decía que la criatura volitiva está, por lo tanto, equipada para discernir el hecho, la ley y el amor de Dios. Ah, espera que no la había visto, es que Que no me sale. tenemos todas las posibilidades. Estamos dotados de mente cósmica, morada por el ajustador. Poseemos habilidad innata para reconocer y comprender la realidad de la energía, la realidad mental y la realidad espiritual.
Entonces, es todo ese, nosotros todos los humanos sumaditos somos una gran parte del Dios finito y nos lo dicen que Él está sujeto completamente a nuestro avance. Ujú. Y el ajustador acá lo mencionan todo el tiempo, ¿no? Sí. Y el deber hacia el Dios, nuestro deber hacia ese Dios finito. Y el ajustador que es como una especie de guía en el cumplimiento de ese deber. Es que el ajustador trae el plan, trae el deber que debemos cumplir. ¿Sí? Y lo que nos toca a nosotros es disponernos a sintonizarnos con eso. Y eso como no tenemos todavía esa capacidad completa aquí, deja sintonizar con el ajustador porque está en evolución ese nivel de logro por los círculos psíquicos. Solamente nos toca es por fe decir que creemos en Dios, así no creamos en Dios. Y porque uno de palabra, uno puede decir que cree en Dios, ¿sí? Y que quisiera hacer la voluntad de Dios, Un parqueadero. pero no Mm. tiene esa capacidad real de comportarse como lo que está diciendo, ¿sí? ¿No? Yo casi que todos los días, ya yo no digo sino eso, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Deseo que mi voluntad sea igual a la tuya, pero salgo a la puerta y se me acaba la intención. Eso nos pasa. Pero por La, lo solu- menos la solución es no salir entonces. Ah, también. entonces no tenemos experiencia. Monja de clausura. Sí, las monjas de clausura no, pero yo pienso que no evolucionan porque no se confrontan con las inevitabilidades. Inevitables, Claro. sí. Además, porque el hecho es vivir la experiencia para poder aportar esa experiencia. Entonces, en últimas es aceptar vivir esa experiencia y vivirla con calma, en, en la certeza de que tiene un objetivo, ¿cierto? Porque por lo demás estamos limitados a todo lo que nos limita aquí en este mundo. Entonces, yo diría que yo le aporto con mucho gusto todo lo que pueda hacer. Andresito, ¿puedes bajar un poquitico el texto y para mirar dónde es que está resaltado un su? Acá. Allí, en su manera. En alguna otra época. O sea, si tú no aportas con un concepto, alguien más, pero pues con otra personalidad y por lo tanto a su manera, con Ah, su estilo. sí, sí, sí. Si lo que uno no haga, a lo mejor otra persona lo hace, pero ya no es mío. Ya no es mi aporte, Ujú. es la de esa persona. Sí, ya entendí. Hola, Carito. La Carito, ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿En dónde van? ¿En ese del sur? Buenas noches. No, Buenas estamos noches. haciendo una retroalimentación de todo el capítulo. Ya, sí, es que yo acabo de salir de clase. Ajá. Sí, estabas diciendo, yo siempre hago de abogado de la contrariedad y digo yo, pues entonces se perdería el tiempo con todos los que no son conscientes de lo que están haciendo y resulta que no se está perdiendo el tiempo. Porque independiente de si qué tan consciente eres de tu trabajo y tu colaboración,
con lo que estás haciendo y viviendo en tu nivel de conciencia, estás aportando. Cierto. Entonces, no te preocupes, sal a la calle a ver qué pasa. Sí. A ver, que hagámosle. Yo siempre cuento que Porque yo, hay gente en peores condiciones que la tuya a nivel de conciencia de hacer la voluntad de Dios. sí, Uno lo ofrece y es cierto, pero es que lo que pasa es que el lío es que como vivimos la mayor parte en automático, tenemos momentos de conciencia consciente. ujú, Entonces, así tengas la información, a mucha gente se le olvida momentáneamente, porque nos movemos mucho en automatismos. Aunque cada vez hay más tendencia a ser autoobservadores de lo que hacemos, ¿no? Ya hay gente trabajando observación neuroconsciente, cosas de ese tipo, o de hacer meditación activa, que no es quedarse quieto y decir sino observarse. Observarse qué me saca de quicio, de qué estoy aprendiendo, qué me pone gozoso. Yo creo que cada vez hay más, como ese es lo que se llama el despertar de la gente, que es vivir con más conciencia, ¿no? Y lo están haciendo desde todos los puntos de vista, no solamente desde el nivel puramente de nueva era, sino también inclusive a nivel religioso. Yo veo que la gente está recibiendo todo ese bombardeo, así que cada vez hay más gente observando cómo está viviendo, ¿no? Porque es la única manera también de bajar los niveles de ansiedad, depresión, angustia con los que se vive cada día. En un país como este que todos los días tiene noticias cada vez peores, cada vez más difíciles, o que angustian tanto, y si vemos las noticias internacionales también igual. Entonces, uno tiene dos opciones, o morirse en el intento de cada día o aprender a sobrellevarlo. Y ahí haces un nuevo plano de conciencia y aprendes a estar pendiente de lo que ocurre y poner lo mejor que tienes para darle a lo que te toca en tu entorno. Porque eso también es toda una experiencia. O sea, es que ese mismo entorno es todo el proceso de experiencia que está siendo co-creado por todos nosotros. Porque como no somos individuos aislados, sino pertenecemos a comunidades, pues entonces eso permite que lo que ocurre y afecta a mi comunidad me termina afectando a mí, sea o no la voluntad de Dios. Y si somos mucho más supra, ¿quién te dice que eso no es la voluntad de Dios? Aprender de toda esa dificultad que entre todos estamos generando, porque estamos todos haciendo procesos de aprendizaje, porque esto es aprendizaje a marchas forzadas, ¿no? Cambiar conceptos, creencias, valores, mirar si nos adaptamos a esos nuevos que son de modernos y que aparentemente pareciera que cambian todo, pero que al final terminan después volviendo a hundirse, pues si no tienen soporte, porque todo es como una moda. Y entonces a veces vivimos like en la superficie. Entonces, si esto está de moda, lo hacemos, pero ay, estamos viendo que se perdió esa moda y llevaba apenas 2 años. Ah, no, es que ya pasó de moda. Ah, bueno, entonces eso ya está out, como dirían los Mm. adolescentes. Hay que volver a mirar lo in. Y estamos con lo in. Y entonces, pero eso in rápidamente se desactualiza. Yo diría que estamos a un ritmo tan acelerado que tomamos como nuevas ideas, nuevos conceptos y los abandonamos rápidamente para generar unos nuevos. Nuestros papás, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos hicieron esos cambios muchísimo más lentamente de lo que lo estamos haciendo nosotros, por todo, por la tecnología, por la información, por las conductas. Entonces, como si fuera una velocidad vertiginosa. Y entonces te estás adaptando a uno y ya te están diciendo, esa quedó desactualizada, mira esta nueva. Y ahí estamos, como digo yo, estirando la capacidad de adaptación. Y a eso se tiene que ajustar la mente, la emoción, el cuerpo y el espíritu junto con el ajustador. pero es un gran proceso porque lo que yo quería comentar, que yo siempre decía, bueno, me molesta tanto que la gente pite, porque yo digo, Ujú, el pito no cambia las condiciones del tráfico. sí, El que ¿no? no anda es porque por alguna razón no pudo arrancar o algo. Bueno, yo digo, hoy no voy a pitar. Y salgo a la esquina y se atraviesa una moto y ¡pi! Se me, se me olvidó
La intención. Te roban la buena intención. Coste que no soy yo, son los otros. Sí, entonces se me olvidó, o sea, la falta de autocontrol también a veces. Sí, claro, entonces hazme paciente, Sí, tolerante, flexible, generosa. Conmigo para hacerlo con los demás, sí. porque todo empieza por casa, ¿no? Porque es que también lo que te digo, son los sistemas hasta de crianza, ¿no? O sea, mira, tengo niños que tenemos que empezar a quitarles esas ideas de perfeccionismo loco. Tengo niños que no borran, arrancan la hoja. Entonces están en este momento, en mayo, y ya van con la tercera parte del cuaderno, arrancadas las hojas, porque Arrancada las hojas. dice que es que el borrador pasó de moda. Yo decía, es que será, mira, no, tú no tienes una gomita blanca, a mí me encantaban esas gomitas blancas, esas son para borrar. No, 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 no. Y, le dije, y yo, y yo me acuerdo que le decía a este adolescente y niño joven, es que tú no te enviamos al colegio para que seas perfecto a la primera, porque si eres perfecto a la primera, yo me ahorro esa plática y te dejo en la casa. Porque si ya sabes, ¿para qué te mandé al colegio? No, 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 yo te mandé al colegio y te mandamos a todos los niños al colegio a aprender. Y aprender implica equivocarse, caerse, cometer errores y volverse a levantar y volver a hacer y borrar. Para eso existe el borrador, si no, no estaría inventado. Qué pecado Y con se mi quedan madre. pensando, ¿no? Porque es que es una exigencia y es de los papás y a veces están con los papás y los papás quedan pálidos y no saben qué decir. Pues sí, porque es verdad. O sea, si yo quiero que mi hijo saque 5 siempre, no estoy como errado, no lo mandé a estudiar porque es que no sabe. Si no sabe y va a aprender, va, en algunas cosas no va a sacar 5 a la primera. No es porque no sea una lumbrera, es que todo conocimiento nuevo tiene una curva de aprendizaje. Pero estamos tan obsesionados con la perfección y con que hay que poner a los hijos a hacer lo que no hicimos nosotros. Entonces, después del colegio tienes que hacer clases de computadores, taekwondo, mejor dicho, saturamos a estos pobres muchachitos en actividades y yo digo, no, hay que darle tiempo para que él repose, para que mire para el techo, pero está perdiendo el tiempo. No, no está perdiendo el tiempo, está introyectando todo lo que está viviendo. Necesita tiempo para descansar, déjelo no hacer nada. La pausa es importante. Tengo gente que llega a decirme que dormir es perder el tiempo. Le digo, perdón, 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 ¿quién le dijo a usted esa semejante bobada? Si usted no duerme, no hay regeneración, no fija la memoria. Mañana no se acuerda ni cómo se llama. Hay que dormir mínimo 7 horas, mínimo. Menos de eso ya genera enfermedad. Imagínense eso. Entonces, pues les digo que esto es tan vertiginoso, tan acelerante y de tanta cosa que ya las creencias y las ideas van cambiando. Entonces ya está out dormir, porque Sí, pierden el Claudia. tiempo. No, 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 no. Hay cosas que no pueden cambiar. Hay cosas que no pueden cambiar. Entonces, pues te digo, entonces, sí, uno tiene buenas intenciones y sale y el medio ambiente se las cambia. Pero uno lo que lo reta es cada vez estar como más tranquilo y decir, está bien, todo está bien, hasta las situaciones de crisis y de caos de vez en cuando es bueno. Si yo tengo pacientes, por ejemplo, tuve hace una que me hizo reír, salió de aquí flotando, iba tan flotando que llegó a 4 cuadras de aquí y la estrellaron por detrás. Mm. Hasta ahí le llegó el ánimo de conciliación con la vida y con todo, porque la estrellaron. Pero me empieza a contar y entonces le digo, bueno, ¿y quién te estrelló? No, una camioneta Mercedes-Benz. Alejandro, eso tiene con qué pagar. Ella me decía, espero que sí, porque era que estaba parqueada esperando el cambio o sea, parada esperando el cambio del semáforo y llegó el otro con toda la prisa porque se le hizo tarde y se la llevó por delante. Pues hasta ahí le llegó la carrera a los dos, a ella que iba tranquila y serena y a ese que iba acelerado, porque hay que pararse a mirar cómo arreglamos los golpes de los carros. Esa es la vida. Entonces me llamaba furiosa diciéndome, es que me robaron la paz. Digo, esa es la vida, te preparamos para que te roben la paz y que lo puedas tomar con tranquilidad. Porque perfección no existe, no acá, no en estos entornos. Mm. Hay un problema y es adaptar los ideales a las posibilidades prácticas que están a disposición.
Porque no es no tener ideales, los ideales son importantes como un faro, una guía, ¿no? Pero al mismo tiempo entender que dentro del espacio-tiempo en donde estás, sobre todo en un planeta tan atrasado, pues a veces la situación ideal no es posible. Sí. Sí, es que lo que te digo, y la otra cosa es que siempre hay una brecha entre el ideal y la realidad. Y como decía por ahí una psicóloga chilena, uno se mueve en ideales que están muy altos con realidades que están muy bajitas, entonces vives frustrado. Es que yo quería que fuera, ¿qué es lo que hay? Yo siempre le digo a la gente, ¿qué es lo que hay? Porque lo que hay que hacer es adaptarnos a lo que hay y mirar si lo podemos lograr subir un poquito y bajar el nivel del ideal, porque si no vamos a estar todo el tiempo frustrados. Sí, el ideal tiene valor como ideal, no es que lo pierda. Y Mm, el problema es que tú no aceptes una realidad si no es equivalente 100% al ideal. Pues sí, hay que verlo más como un objetivo, pero es decir, tú tienes limitaciones prácticas porque estás metido en el espacio-tiempo. Tienes limitaciones, por ejemplo, económicas. O sea, idealmente tú quisieras vivir o quisieras estudiar o quisieras hacer tal viaje, pero tienes unas limitaciones de dinero, de tiempo, de salud, en fin, de dotes innatas. Idealmente a mí me gustaría tocar el piano, pero posiblemente no soy bueno para eso. O idealmente la relación con una persona debería ser de tal manera, pero las personas no son perfectas, entonces tienes que buscar, y eso es un arte, ¿no? El ser práctico, ¿no? Y dicen que Jesús siempre ofrecía soluciones prácticas. Encontrar la solución que más se aproxima con los recursos de que dispones. sí. Entonces, por eso todo el tiempo estamos adaptándonos entre lo que queremos y lo que realmente hay. Y entender que eso es lo que corresponde y que está bien, porque Sí. si no vives lleno de frustraciones, de amarguras, de Sí, tristeza, de depresión, de yo quería que fuese así, pero no fue así. Y En la entonces ya, vida de la víctima. y entonces ya mejor me suicido porque si no fue como yo lo tenía planeado, entonces que no sea nada. Y muchas veces, claro, hay ideales que de ideales no son realmente casi nada, porque son ideales materialistas, ¿no? Son más ideas que ideales, ¿no? Sí. también. Yo creo que en eso también es importante el hecho de, ¿cómo se diría? Vernos, pues, saber cómo estamos actuando frente a una situación, ¿cierto? Que es cuando realmente estamos haciendo conciencia sobre la situación. De algún modo pienso yo que la Iglesia Católica en sus mandamientos cuando dice la confesión no se trata de decir mis pecados, sino de sentarme y mirar cómo estoy actuando frente a los hechos. ¿Qué estoy esperando? ¿Estoy esperando más de lo que puede ser? ¿Estoy esperando menos de lo que puede ser? ¿Estoy acomodado? El asunto es de podernos ver actuando a nosotros mismos. Es un asunto de conciencia, de estar atentos, ¿cierto? Reconocerse.
Tal Mm, cual. Sí, aunque yo creo que nunca nos vamos a conocer, pues, siempre estamos cambiando, sino de en todas esas situaciones podernos ver, actuarnos, eh, mirar cómo, por qué razón estamos haciendo esto o aquello y qué es lo que realmente nos pone mal, porque generalmente el problema es que nos pone mal, ¿no? Cuando estamos bien no decimos nada. Ujú. Mm. Sí. Y se supone que cada vez vamos a aprender a manejar las cosas en un grado cada vez mejor. Eso hace parte de estar vivos y de ganar experiencia con el paso de los años. Ujú. Eso permite que uno no termine dándose tan duro, ni quiera todo a los 30, como era la costumbre antes, que si a los 30 no habías hecho lo que había que hacer, ya se te hizo tarde, mejor dicho, fracaso. Gente que dijo, Tarde. yo les pregunto y queda para los 60, para los 70, porque ahí todavía uno va a estar vivo y hay que dejar algo para hacer en esa época. Mm. En las Oye, tú, inevitabilidades de la página 51, la sexta inevitabilidad dice, es el idealismo el concepto que más se acerca a lo divino deseable. Entonces el hombre debe luchar en un ambiente de bondad y belleza relativas, en un ambiente que estimule el anhelo incontenible de cosas mejores. Mm. O sea, de hecho el y hay que idealismo saber que no, el ser humano además viene con una dote de inconformidad bastante grande. no, y no habría casi idealismo si ya estuvieses en las situaciones ideales, ¿no? Sí. Y no creas, si la tendríamos la ideal, estaríamos fabricando otra nueva idea, porque nos aburrimos rápidamente con las cosas. Y entonces es este nivel de insatisfacción constante que mueve al ser humano y que hay que aprender a convivir con él y saber que hace parte de nosotros en mayor o menor grado. Que hay personalidades más insatisfechas y otras que tienden más a satisfacerse, pero la mayoría llega un momento en que nos aburrimos hasta de lo ideal, de lo, entre comillas, ideal. Y por eso a veces los otros dicen, pero si estaba bien, pero si aparentemente tenía todo, ¿qué le pasó? ¿Se aburrió? ¿Se aburrió de vivir bueno, como dicen por ahí? Y entonces uno se dice que uno mismo desencadena las situaciones de crisis para ver si la cosa cambia porque estoy aburrido. No sé si vieron, o vieron el escándalo mediático de la separación de un muchacho, un señor joven que era futbolista, muy famoso, casado con una modelo y la modelo lo dejó porque era muy bueno, era demasiado buen hombre. Se Cacá. aburrido, se aburrido. Se aburrió. Sí, el que está. Yo decía, lo que nos faltaba, eso era lo que faltaba. Pero es cierto, aquí yo tengo hombres y mujeres decepcionados diciéndome es que uno tiene que ser malo para que la gente se quede con uno, doctora. Hay que Pero vea que de algún modo a uno le gusta buscar, por eso dice que las mujeres buscamos los hombres malos, porque sí, están ofreciendo esa alternativa de las cosas diferentes, de las cosas picantes, no sé, de todas esas Ah, cosas y caramba. estamos buscando. Sí, es una verdad, las mujeres buscamos los hombres malos. Yo sí creo. Vaya a Ah, ver, verá. el macho ¿crees? alfa, que es Ah, golpeador, crees. mujeriego, tomatrogo, jugador, ese. Ese, yo lo Entonces, convierto, yo lo convierto. exacto, que vengan que yo Ya que lo yo lo hago mejor ser recupero, humano. ya lo sabes. Y cuando ya no tengo Ah, buen ser humano, lo voto porque ya me aburrió. Me aburrió. sí, pero lo que pasa es que eso no funciona así, porque las mujeres se casan con los hombres esperando que cambien, pero los hombres se casan con las mujeres esperando que no cambien. Entonces, no funciona. Así, ¿Eso se llaman ideales contrariados? Sí. sí.
Me casé con un espejismo, a mí me engañaron. Esa no era Sí. la con la que yo me casé. Y la señora dice lo mismo. Y usted tampoco era el con el que yo me casé. Sí, en eso es mejor partir de, no es absolutamente cierto, pero es mejor filosofía pensar que las personas no cambian. No, sí, es que no cambian, a menos que sea algo que les afecte tanto que él mismo tome la decisión del cambio. No cambia. El amor no cambia a nadie. No, están esperando que porque me ama deje de ser como es. Sí, Mm. no. Sí, porque Ahí se estarán dando contra la pared el resto de la vida. claro, así es. Y es porque no nos vemos. Nos metemos Ah, en cosas ideales. sí. El otro se tiene que ajustar a mí, perdón, eso no es un muñeco ni es un pedido ¿al qué? Al niño Dios. Es un ser humano con sus propias dificultades, cosas a favor y cosas en contra. Mírelo bien, porque así le va a tocar todo el tiempo. Ujú. Andresito, allí puse las dos citas donde encontré que dicen que la fe es un don. Ok. Dice la fe, todos los seres que de tal manera sinceramente buscan la verdad están siempre felices de oír la buena nueva del don de fe que asegura la entrada al reino. Y la otra dice, la fe salvadora misma no proviene de vosotros, sino que es otro don de Dios. Ahí está más claro. Ujú. O sea, que fuera de todos los dones que tenemos, también tenemos Dan esa capacidad de tener fe. el don de Dios de la fe. ¿Cómo entiendes eso? Bueno, ya me dijiste hoy, de que sea un don. Nunca le había puesto cuidado a esa expresión, pero me suena como que eh, así como las ideas a veces dicen que te las regalan por decir algo, que no son realmente tuyas, Ujú. y así como de pronto tener un ajustador experimentado es simplemente cuestión de que tuviste suerte, pero Ujú. no. Pero, es decir, por ejemplo, ¿por qué muchas personas quedan atrapadas cuando encuentran el libro Durante y a otras no les interesa casi? Una posibilidad es que sencillamente tienes un ajustador que es más experimentado y te hace percibir más fácilmente la realidad de estas cosas, pero no es algo, digamos, de que tu personalidad sea especial, porque además todas las personalidades son especiales, ¿cierto? O sea, no es algo como para estar orgullosos, más bien es como para sentirse de buenas, afortunado, pero no por un mérito. Entonces, yo entendía un poco esa frase de que la fe es un don, como que de pronto alguien algún nivel espiritual te ayuda a que seas capaz de percibir y que esas cosas son ciertas y creas, aunque no las puedas demostrar, las cosas que se creen por fe. Pues, Sí. primero yo pensaría que no es una suerte que a uno le asignen un ajustador, porque cuando ellos se preparan para venir a recibir en nosotros, a ellos les dicen, vea, a Andresito le dimos tanto de mente, se le va a asignar esta personalidad de tal tipo, y bueno, viene de esta familia porque tiene una herencia, o sea, le dan todos los datos Bueno, pero entonces la suerte viene de antes, sí, pero igual, desde antes, o sea, igual no, eso. no es no es casualidad ni causística de acá, de este nivel, sino que No sé. ya tiene, o sea, alguien dijo, vamos a crear a Andrés así, y ahora lo que hace falta es que todas sus potencialidades se realicen, entonces vamos a ver eh,
a quién le asignamos como ajustador para que lo logre. Entonces ellos meten todo eso allá a un software en Divinity y crean los planes perfectos, las carreras perfectas para tratar de que tú las sigas, ¿sí? Y se vienen con ese paquetón y se encuentran acá con esta terquedad tan berraca. Tienen que Ah, hacer Melanie, ajustes como los astres, debe ser. Entonces, la reflexión es porque sí, estamos supuestos al logro, ¿sí? Tenemos todo para lograrlo, solamente sujeto a la voluntad y a la decisión de hacerlo. Entonces, ahí nos quedamos avanzando a, a pedal cuando podemos avanzar con un motor eléctrico. pero realmente el ajustador, o sea, sí, por supuesto que lo asignan por concurso y practica y todo eso que sabemos, pero de todas maneras eh, hay ajustadores que son más experimentados que otros, aún así. No sabemos que no todos son iguales. ¿Y te acuerdas que hay una parte en los documentos de los ajustadores donde dicen que hay un ajustador Que son con mucha entrenados y experiencia otros no. Mm. en este momento, o sea, en los años en que entregaron los documentos, y que ese ajustador representaba un gran potencial como de ayuda para la humanidad, que yo sospecho que se referían a Gandhi, porque creo que es la persona más revolucionaria desde Jesús, eh, posiblemente. Pero en todo caso, digamos, por poner un ejemplo, mm, el mismo Gandhi, pero con otro ajustador que no hubiese sido ese, de pronto no hubiese hecho todo lo que hizo. Entonces, uno siempre se enfoca en la persona, pero tal vez la persona sea el 15% y el ajustador el 85%, por decirlo así. O sea, generalmente, cualquier cosa de la que te sientas orgulloso, en el fondo, probablemente no tienes de qué sentirte orgulloso. Eso no No, fuiste tú, que no tuve es una, propio. de que tuve una gran idea. Las ideas ya existen en algún otro lugar. No se inventa nada que a Dios no se le hubiese ocurrido antes. Descubres, ¿no? Más. Y así es con todo. Ujú. Entonces, por eso decía, de pronto, ¿no? Son especulaciones. ¿Por qué nos interesa a nosotros el libro Durante y a otras personas no? Pues nos guiaron, o tenemos ajustadores con un poquito más de experiencia, o la genética de pronto nos ayuda, o nos dieron bienestarina y eso sirvió para, no sé, pero no es que haya Ujú. probablemente un factor tan grande que sea atribuible exclusivamente a la voluntad propia. Ya que yo creo que de todas maneras, em, cada, cada persona puede hacer algo desde diferentes puntos de vista. Digamos, nosotros decimos durante ahí la divulgación y las enseñanzas y todo, y hagamos que mucha gente las conozca. Digamos que esa es nuestra decisión de hacer algo. Pero pueden otras personas que conocen también del libro y su decisión es hacerlo de otra manera. Claro. Yo pienso, por ejemplo, mi hermana, la menor, ella leyó el libro, dice, lo entiendo, veo que tiene muchas cosas, pero pues no está con el libro. Sin embargo, tiene otras funciones. Ella es profesora, ellos son los niños, ella es la tía que es especial con todo el mundo. Es decir, como persona es muy dadora, ¿sí? Ella es, y es equilibrada. Entonces pienso que
es como cómo decide cada uno hacerlo. No sé, puede haber alguien que piense que construir un buen edificio es parte de su buen hacer, ¿sí? Sí. Sí, claro, y todos los destinos son diferentes y todas las tareas son importantes, ¿no? Sí, diferentes, seguramente. Ujú. Sí, es. Esto de la fe está muy interesante. Algún día tenemos que leer con Ponerle un rato a eso. mucho cuidado lo de la fe. Bueno, pues creo que podríamos empezar el otro, ¿no? Que sería el 5, Mm. Capítulo 5. la superalma de la creación. Al final yo creo que el supremo es la superalma, ¿no? Sí, eso es lo que dice ahí en el primero. Sí. ¿Quién lee? ¿No? Sí, don Jesús hace una pregunta. ¿Tenemos ajustadores que leyeron el libro de Urantia? Yo creo que ellos saben más que lo que dice el libro de Urantia, obviamente. Claro. Ujú. Esos tienen el chisme completo. Como son fragmentos del padre, entonces tienen toda la información. Tienen mucha más información. Son Dios, dice el libro. Ujú. Mm. Son espíritu puro. Uf, no. Bueno, ¿quién quiere leer? Don José nunca lee. Que tengo problema de visión que veo onduladas las letras con ojo. ¿No? Por la noche. Entonces me tocaba leer con un solo ojo y entonces queda muy cansado uno. Bueno, puedo leer el 5, no me preocupe. Bueno, entonces 5, la superalma de la creación. El gran supremo es la superalma cósmica del gran universo. En él, las cualidades y cantidades del cosmos encuentran su reflejo de deidad. Su naturaleza de deidad es un compuesto en forma de mosaico de la vastedad total de toda la naturaleza de la criatura creadora en todos los universos en evolución. El Supremo es también una deidad que se actualiza, incorporando en sí una voluntad creativa que abarca un propósito evolutivo del universo. La superalma cósmica del gran universo. Bueno, hay que recordar ahí qué es el alma para el libro Durante, ¿no? Que es Una algo creación entre la mente y el ajustador. ajá, no es algo que tengamos, sino es más algo que se va ampliando y que se va construyendo más o menos desde los 5 años, 5 o 6 años, con las decisiones que la mente, que la voluntad toma, que están en concordancia con la guía del ajustador, sea consciente o inconscientemente, ¿no? No tiene que conocer el libro Durante para estar Ujú. guiándose por el ajustador. Entonces, esa alma, como yo lo vería, es también una recopilación de las experiencias valiosas y por lo tanto es como una representación de lo que le estamos aportando al Supremo. Es nuestro crecimiento realmente.
Y como el Supremo incorpora todos esos crecimientos automáticamente, pues tiene sentido llamarlo la superalma. Aparte, los reveladores dicen que el gran universo es un organismo, es como un organismo viviente. Mm. Y entonces el alma de ese organismo sería el Supremo desde ese punto de vista. Dice, su naturaleza deidad es un compuesto en forma de mosaico. Un mosaico son como partes, Retacitos. como retacitos, ¿cierto? De Sí, la como, vastedad total de toda la naturaleza de la criatura creadora. De hecho, venía hablando de él como organizador, mantenedor, sostenedor de esta zona del universo. Y ahora está hablando ya del contenido, o sea, como es un fractal de lo que es una criatura, él también está haciendo alma. Pero lo que pasa es que es el fractal mayor. ¿Han oído la teoría de los fractales? Entonces pues, uno empieza a ver el fractal grande y lo empieza a abrir y es un mosaico que está hecho de fractales similares. pues es como el cuerpo humano también, ¿no? Ujú. Las células en relación con el cuerpo. Sí. Mm. Entonces, todo lo que aportan las criaturas está contribuyendo también a la generación de esa superalma. Mm. Lo que dijiste ahora de que el gran universo es un organismo, digamos, sería como un gran ser gigante. Sí. Entonces, Que Y también tiene alma. exacto, si ese universo tiene mente, porque es la mente cósmica, ese gran universo tiene la mente cósmica, entonces también tiene la asistencia del espíritu, digamos, la presencia del espíritu, que así Mm. como en nosotros se conjuga y crea el alma, o sea, que diría yo que también tiene su propia alma y en esa alma va metiendo todas las almas de nosotros, que la adquisición experiencial, que es la primera palabra de definición que dice en el prólogo del alma. El alma es una adquisición experiencial. Entonces, el ser supremo por sí solo, digamos, mm, supongamos que no tiene una experiencia propia, sino que va cogiendo, va sumando, va sumando, va sumando, y si el alma es la experiencia, pues la superalma es la suma de todas las experiencias. El conjunto, pues la acumulación. Si nosotros pensáramos a ver, en proporciones, ¿cierto? Supongamos que nosotros fuéramos muy grandes y algo pequeño pudiera viajar dentro de nosotros. Muy seguramente no nos vería como nosotros vemos el espacio. Que Digo, Usted, a nivel muy pequeño, ¿no? usted, Átomos y todo esto. ¿Ustedes han leído el Seguramente, Kybalión? ¿ah? El Kybalión, la ley de correspondencia, que dice que como es arriba Sí, es abajo, sí. entonces el Supremo es el cuerpo que contiene todas nuestras almas. Y nosotros es un cuerpo que contiene todas las células de lo que nosotros somos. Sí, exactamente. Algo similar. Muy Ujú, similar. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. ujú. Mm. Uno del sistema Sí. solar es como un átomo gigante, ¿no? Sí. Sí, Sí. Mm. Donde el sol sería el núcleo.
Entonces, sí, todo funciona como esa idea fractal. Entonces, por eso también él tiene alma y cuenta con voluntad. Es Y él como, tiene ahí en esa voluntad ese propósito de seguir evolucionando. Entonces, y eso es como si generara un fenómeno de arrastre, ¿no? Pues porque como nos contiene, nos soporta, nos mantiene, él como que va llevando esa capacidad de arrastre del proceso de evolución. es como un animalito con 7 patas, que serían los 7 superuniversos. ¿Sí? Eh, bueno, pero de hecho esos superuniversos tienen 10 sectores mayores cada uno, que serían como, sí, como apéndices más pequeños. Entonces, habría un cuerpo que lo constituye, habría un contenido mental y habría toda esa capacidad espiritual y el manejo de voluntad. Sí, la mente debe ser como el sistema nervioso, todos los circuitos de mente, ¿no? Permiten saber lo que está pasando en otro lado y enviar información. ¿Cuánto se demora nuestro cerebro en reconocer cuando nos machucamos un dedo? Segundos. Segundos. Mm. Eso viaja muy rápido. Entonces, y es igual con el Supremo, Claro. Mm. es lo mismo. Bueno, entonces el segundo, Sí. Los yos intelectuales potencialmente personales de lo finito nacen de la tercera fuente y centro y alcanzan síntesis de deidad espacio-temporal en el Supremo. Cuando la criatura se somete a la voluntad del Creador, no sumerge ni cede su personalidad. Los participantes individuales con personalidad en la actualización del Dios finito no pierden su yo volutivo por funcionar así. Más bien, estas personalidades se aumentan progresivamente por su participación en esta gran aventura a la deidad. Mediante dicha unión con la divinidad, el hombre exalta, enriquece, espiritualiza y unifica su yo en evolución hasta el umbral mismo de la supremacía. gracias. Porque es que eso es lo que tenemos, libre albedrío. Y eso no se pierde, a pesar de estar metidos en algo que se supone con lo cual contribuimos y tenemos la decisión de contribuir consciente e inconscientemente al proceso. De todas maneras, el hecho de estar ahí intrincados, es que eso es lo dual que pudiera parecer, ¿no? Porque tienes a hacer la voluntad del Padre, pero te dan derecho a decidir si sí o si no, porque eso es lo que te hace individual. Entonces pareciera contradictorio, pero no lo es, porque es que eso lo hace que sea como es. espirituales. Yo lo vería también lo mismo con el ejemplo del cuerpo, pero Sí. supongamos que cada uno de los átomos que nos constituyen tiene conciencia de sí mismo, tiene esa individualidad, ¿sí? Ujú, Estamos funcionando en conjunto, estamos construyendo o siendo, pero a la vez estamos manteniendo esa individualidad cada uno. ujú. Seguramente las células de nosotros y los átomos y todo lo que está constituyéndonos tienen una conciencia, podríamos pensar, como más mecánica, ¿cierto?
Pero en este caso, lo que nos están diciendo es que conservamos esa individualidad, esa, esa personalidad de cada uno de los que están conformando todo eso. Yo como que lo entiendo así. Sí, así es. Sí, es Me otra forma parece de decirlo también. curioso porque se supone que debes someter esa capacidad de voluntad y de individualidad a ese nivel que es mayor, pero Claro. te permite tomar la decisión Ujú, y no pierdes la individualidad. ujú. Por eso es un mosaico, o sea, cada fracción tiene sus propias divisiones claras. Exacto, cada uno Ahí tiene lo. donde es los sitios de unión. Las iglesias o los templos en la India son de mosaicos de colores, ¿no? Porcelanitas y Sí, hacen las figuras. Ujú. Vitrales. y el vitral, Todos los las muros, porcelanas hacen una figura y cada cual aporta su Mm. color, su forma. Y luego la borran después de Ujú. dedicarle un montón de días. Entonces, Ah, pero no estás hablando de los vitrales, sino de la figurita. Mm, sí. Pero en los es- vitrales se ven los sitios de unión, pero solo cuando te alejas puedes ver la forma, la figura que tiene. ujú, por eso es cuando se cae un baldocincito, eso se nota, hace Sí, claro, falta. que hace falta. Queda el huequito, Y eso pasa con la gente que no trasciende. muy seguramente. Los que dicen que no. Bueno. Mm, ¿Leemos otro? Sí. sí, leamos el tercero, a ver. Vale. El alma inmortal evolutiva del hombre, la creación conjunta de la mente material y del ajustador, asciende como tal al paraíso y posteriormente, cuando es aceptada en el cuerpo de los finalistas, se torna aliada de alguna manera nueva con el circuito de gravedad espiritual del Hijo Eterno mediante una técnica de la experiencia conocida como trascendación finalista. Uy, qué nombre más raro. Estos, ujú, estos finalistas se vuelven así candidatos aceptables para el reconocimiento experiencial como personalidades de Dios el Supremo. Y cuando estos intelectos mortales en asignaciones futuras no reveladas del cuerpo de los finalistas logran la séptima etapa de existencia espiritual, dichas mentes duales se volverán triunas. Estas dos mentes sincronizadas, la humana y la divina, serán glorificadas en unión con la mente experiencial del por entonces actualizado Ser Supremo, conocida como trascendación finalista. O sea que el finalista también hace 7 ciclos de evolución para Sí, volverse triuno. salimos de Nevadón como espíritus de primer nivel, Ujú. o de primera etapa. Y la séptima es esta, cuando nos asignan al cuerpo de los finalistas. Pero eso quiere decir que ahí también hay otra vez 7 niveles de evolución. No son los 3 días como dicen las religiones, ¿no? Son millones y millones de años. No, Exactamente. acá ya hemos pasado por unos 3 días bien, Ujú. han pasado eones, yo creo.
¿Cuál es 7, Carolina, acá? Cuando ya Que estamos. mira que dice que son 7. Sí, pero es que el primero empieza acá en Nevadón. Sí, pero es que como cada etapa hace un circuito de avance, entonces cuando te vuelves finalista, parece que tienes que hacer también otro proceso para lograr después irte a unir con la mente experiencial del Supremo. O sea, la idea es que cuando era el finalista, era un proceso en donde tú trabajas, ¿te acuerdas el ideal? Ujú. Y empiezas a generar como ese nuevo significado de ese ideal. Lo logras y aparentemente tienes que hacer otras etapas de Mm. ganancia. Sí, pues yo lo que tenía entendido es que a partir de ahí ya no nos revela Por eso, asignaciones esto es un futuras. adicional a partir de ahí, porque esto es nuevo. Sí, Claro, esto es después de que ya logras ser finalista, lo siguiente es que te vuelves triuno con unido a la mente experiencial Del del Supremo. Supremo Ujú. sí, actualizado. sí. Eso es como el estudiante cuando se gradúa en la universidad y le dan su diploma, ¿no? Ahí no Sí, eso es terminó, como hasta la ahora zona empieza. del PhD, pasado el PhD. Sí, Hasta ahora empieza Era eso. otro poquito. Es que ese momento es como es un gran jubileo porque en ese momento que nos asignan al cuerpo de los finalistas es porque el Supremo ya se ha completado. Ujú, exactamente. Sí, que aquí le mencionan como el actualizado a ser Supremo. Ujú. Y entonces ya somos candidatos a ser hijos, personalidades de Dios el Supremo. Reconocimiento, candidatos aceptables para el reconocimiento. Todavía no somos, apenas somos candidatos. cuando se llegue a la séptima etapa de existencia espiritual, ahí, entonces ahí sí se pasa su triunfo. Sí. Pero miren qué interesante. Se supone que nosotros nos fusionamos con el ajustador y vamos a terminar fusionándonos con el Padre, ¿cierto? Muy bien, cuando ya te fusionas en ese nivel y optas por trabajar el ideal, vas a intentar meterte en el circuito, o sea, lo que logras es empezar a trabajar el circuito de gravedad espiritual del Hijo. Y ahí logras ser finalista. Y cuando ya eres finalista, te vas a ir a trabajar a mirar cómo te colocas en la zona del espíritu. Y eso es fusionándote con la mente del Supremo. Ujú. ¿Cómo les queda? Andresito, esa palabra trascendación finalista, ¿verdad que está traducida mejor en otra parte? Suena rarísimo. Sí. Trascendencia finalista. Porque en ese momento el Supremo entonces ya está actualizado, ¿no? Sí. Es que eso no es, esto no es cualquier, esa carrerita no es cualquier carrera, pues te No es digo que cualquier cosa. Ellos usan una expresión en dos partes, creo que fue que la encontramos, que es el supremo total. Ujú. Es el supremo ya pasada, Actualizado. pasada esta era. Sí, pero esa Pues, trascendación, suponemos. sí. Sí, esa trascendación tiene que estar mal traducida. Mm, Dice, sí, el alma inmortal evolutiva del hombre, la creación conjunta de la mente material y el ajustador, asciende como tal al paraíso y subsecuentemente, cuando, cuando es aceptada en los cuerpos de la finalidad, se vuelve aliada de alguna nueva forma con el el circuito espíritu gravedad del Hijo Eterno, por una técnica de experiencia conocida como Finaliter
Transcendation. Finaliter. ¿Cómo se pronuncia esto? Finaliter. Transcendation. Es que ahí dice Transcendención, como si no se hubiera traducido, solo que le cambiaron la A. Sí, La sería C o la T. Trascendencia del finalista. Sí. El trascendencia finalista del trasciende lo finalista. de ser finalista. Mm. Sí. Mm, O sea, ser finalista es acabar de ser finalista para poder ver la posibilidad de irse a trabajar con el nivel de la Trinidad que sería el Espíritu Supremo. Trascendencia finalista, no Mm, trascendención. Si yo no, traduzco trascendentation, es no es trascendación, como dice allí, sino trascendencia. trascendencia, ¿sí? Como Mm. trascendencia del finalista. Mm. mm. O sea que los que se fusionan con el Hijo tendrán que terminar también teniendo la posibilidad de conocer al Padre y volverse triunos también, si así lo deciden también. Todo es por decisión, porque es como mirar todas las posibilidades. ¿Será que esos que se fusionan con el Hijo y también con el Espíritu tienen esa posibilidad Tienen esa misma cuando posibilidad. se complete el Supremo de ir a ver al Padre? Sí, porque eso es absolutamente equitativo. Yo lo que veo es que es equitativo y justo, y si tú tienes la aspiración, te la permiten. De pronto ya es muy tarde para cambiar la aspiración, porque ellos dicen ahí por qué no se logran fusionar algunas personas, aún teniendo potencialidad de fusionarse con el Padre, pero dicen que no pasan de allá del universo local, se quedan como habitantes de ese nivel. Ujú. No todos llegan allá. Pero, o sea, la posibilidad sí existe. Sí. Mm, Bueno, ¿seguimos o dejamos ahí? Vemos. Si quieren leer es chiquitico, son tres Ah, renglones. chiquitico, sí. Es que vienen ahí varios chiquiticos, pero bueno, miremos esto. Lo voy a leer. En el futuro eterno, Dios el Supremo será actualizado, expresado creativamente y representado espiritualmente. En la mente espiritualizada, el alma inmortal del hombre ascendente, así como en la vida terrestre de Jesús, se reveló de este modo el Padre universal. El alma inmortal es el alma, es la mente espiritualizada. Ujú. Mente espiritualizada, sí. Pero no alcanzo a comprender la analogía. No. El así como en la Se vida se supone que refiere. Jesús vino a revelar el Padre universal, ¿cierto? Sí, Entonces se supone, porque cuando tú no lo entiendes, léelo de atrás, de adelante hacia atrás. Entonces se supone que Jesús vino a revelar el Padre universal. El alma inmortal del hombre ascendente, cuando se espiritualice, de alguna manera tendrá que expresar al Supremo. sí, o estás pensando en el Supremo. Mm. Ujú. Bueno, creo que voy a parar de grabar entonces.